Buenos días a todos y a todas. Bueno, les dejo este videito como introducción al tema de los incas. Hasta ahora hemos venido desarrollando lo que se llaman las grandes civilizaciones americanas. Primero los mayas, luego los aztecas y ahora vamos a ver la tercera gran civilización americana previa a la conquista de los españoles y a la destrucción de estos procesos sociales que se venían gestando en América, y esta última civilización son los incas. Eh, es muy importante entender que el fenómeno de los incas tiene una diferencia cualitativa con respecto a los mayas y a los aztecas, y es el hecho de que es un imperio muy fuertemente centralizado. Si bien los aztecas ya lo habían sido, era a partir de una alianza de 3 ciudades. En este caso es una sola etnia, la etnia inca, que habita la zona del Cusco, es decir, también en una sola ciudad, la que va a construir algo que lo llamaban Tahuantinsuyo, que significaba más o menos el imperio de los 4 puntos cardinales. ¿Sí? El término suyo implicaría lo que hoy entenderíamos como puntos cardinales, es decir, sería el imperio de los 4 puntos cardinales. Y el término Cusco significa ombligo del mundo. Está muy claro que esta etnia inca desde un primer momento intenta desplegar un imperio claramente bajo control de este grupo de familias que van a llamarse panacas y van a vivir en el Cusco. Solo de ahí salen los soberanos que van a gobernar el Tahuantinsuyo. Es decir, solo de ese grupo de familias incas salen los que se llaman los incas, es decir, el jefe máximo, el jefe supremo de ese estado. A partir de controlar la zona del Cusco, comienzan a expandirse, un pueblo muy guerrero, y en la expansión van conquistando otros reinos, otras formaciones estatales que ya existían también ahí, hacia el Ecuador, hacia Colombia, hacia la zona de Bolivia, en el noroeste argentino también, las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, van a tener presencia de los incas, y en Chile específicamente desde el centro al norte de Chile van a tener una fuerte presencia, mucho más que en el noroeste argentino. Es decir que nos encontramos con un imperio extensísimo controlado desde un solo punto de todo de ese mapa, que es el Cusco, el ombligo del mundo. Bueno, esto sirve como introducción para entender que para desarrollar ese imperio desarrollaron una gran fuerza militar que podía extenderse y expandirse, y a su vez una serie de mecanismos necesarios para que funcionara esa fuerza militar, como es el hecho de la construcción de caminos y también de formas de abastecerse. Una particularidad que tenían los incas es que todas las zonas, los territorios y las etnias que van controlando las van poniendo bajo su dominio, pero no destruyen su estructura social. Es decir, los conquistan, pero les permiten en buena medida continuar con sus creencias, mantener sus propios dioses, incluso lo incorporan a una especie de panteón de dioses general, donde Inti, el dios Sol, es el más importante, y los dioses locales o las deidades locales las van incorporando ahí, es decir, tienden a incorporar todo lo que les sea útil para poder dominar al que acaban de conquistar. E incluso, si ellos llegan a un acuerdo con el jefe local, lo dejan, ¿sí? Porque de esa manera es mucho más fácil lograr la dominación. Está claro que es un proceso de dominación y por lo tanto es un proceso de explotación. Todos estos pueblos van a tributar en especie o en trabajo al imperio inca. ¿Qué quiere decir en especie? Los productos que siembran, por ejemplo el maíz, o la papa, o lo que fuere, digamos, o los productos que cazan, los productos que recolectan,
si están en la costa van a ser los productos del mar. Una parte de eso va a ir al Imperio Inca y va a ir a manos de las familias incas. Por lo tanto, ahí hay un proceso muy particular que no se da en las otras civilizaciones que nosotros hemos evaluado. Bien, hasta acá como para que tengan una introducción de algo muy importante, porque en el caso de los incas, al tener presencia en el noroeste argentino, nos da algunos elementos con los cuales nosotros nos va a servir la comprensión para el proceso posterior, que tiene que ver con la conquista española, la caída del Imperio Incaico, pero también con una serie de rastros y de elementos en la cultura argentina que perduran hasta el día de hoy. Dentro de nuestro idioma, por ejemplo, dentro del lenguaje que nosotros hablamos, utilizamos palabras muy comunes, como chacra, por ejemplo. Cuando hablamos de una chacra, hablamos de un lugar donde se producen en general productos agrícolas o pequeños animales. Y el término es un término inca, chacra, que significaba justamente lugar de producción. O hablamos del tambo, por ejemplo, que nosotros lo relacionamos fundamentalmente con la producción lechera, que también es un término inca. Y podemos seguir nombrando un montón de términos que vienen del quichua y que es la lengua que era la lengua oficial que hablaban los incas del Cusco. Bueno, hasta acá lo que les acerco, digamos, como aporte a lo que el texto que les dejo para que hagan la guía de preguntas, en conjunto puedan responder las preguntas que les voy haciendo. Bueno, espero que estén todos bien y que podamos darle continuidad a las clases en algún momento en forma presencial. Pero por el momento, mientras se mantenga la virtualidad, este mecanismo puede ser válido como para que ustedes tengan una explicación más allá de lo que dice el texto del manual. Buenas tardes.